Bienvenidos. Esto es Ocurrencias Filosóficas, un podcast del semillero de investigación Unheimlich, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre. Es un podcast destinado a poner en diálogo a la filosofía con otras disciplinas. Hola a todas y a todos, hoy nos encontramos con Ani Hurtado, quien es filósofa y ha estado, dentro del mundo de la danza durante varios años, danzando una cantidad de estilos. Y hoy la invitamos a hablar un poco sobre la relación entre la filosofía, el cuerpo y la danza. Entonces, en primer lugar, agradecemos a Ani haber aceptado nuestra invitación, y un poco para comenzar la discusión y nuestra charla quisiera preguntar por algo muy general, que es la relación entre la filosofía y la danza. En especial hay un aspecto muy importante de cómo abordar la danza desde una perspectiva filosófica. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Estoy emocionada porque efectivamente la filosofía es pues mi profesión. Y la danza se ha convertido en una vocación, en un vicio y en una parte de mi vida muy importante. Entonces, unir estos dos temas es emocionante para mí. Con respecto a esta primera pregunta, filosofía y danza, podríamos decir que no son distantes. Y sin embargo, puedo sentir que es bastante difícil hablar de la danza desde unos términos filosóficos, teniendo en cuenta que la danza es una acción en sí misma y es algo que se va tejiendo en el ahora de un cuerpo danzante. Tenemos a Paul Valéry como nuestro filósofo es elegido para esta conversación. Y especialmente es su texto Filosofía de la Danza, que es un preámbulo que él hace a una obra que interpreta la bailarina Antonia Mercey Luque. Pues es lindo, William Felipe también ha leído el texto. Sí, es un texto sobre todo cuando él hace una introducción a una bailarina de flamenco, ¿no? Es bien importante porque lo que le interesaba, o uno de los artes que más le impactó un poco a Valéry fue el flamenco, no cualquier, baile, sino es justamente la Argentina, como se le reconocía, su nombre artístico era la Argentina, justamente era una bailarina propiamente flamenco, ¿no? Y justamente pues Valéry, que es un poeta, pero también es un antifilósofo. Él mismo en los diarios, un poco en su relación también con Bergson, dijo que él era un poco antifilósofo, y habría, no, entre comillas, ponerlo porque también es como una clase burla de él, pero es uno de los pocos, diría uno, que se han tomado en serio pensar la filosofía y la danza, ¿no? Esta relación fundamental entre la filosofía y la danza. Y es muy bonito porque digamos que él toca bastantes aspectos, como que le da bastantes pinceladas al tema. En la versión que estaba leyendo, al comienzo dice que la danza es un proceso curativo, y eso me parece muy importante porque efectivamente la palabra danzar tiene su etimología en el español. En español la palabra danzar viene del francés, que es danser, y del franco, que es dancier, y de ahí viene como la traducción de moverse de un lado al otro, de mover todo el cuerpo, del alemán danzón, que es sacar, y entonces también tiene un componente depurativo. Temblar también significa temblar en el antiguo frisón. Entonces, me parece que con respecto a la poesía de Paul Valéry es bonito porque sí, es una forma de sanar con un lenguaje poético, pero también con un lenguaje profético, también con una condición ritual y espiritual. Que no hay que olvidar un poco que la danza nace justamente de lo ritual, ¿no? Al principio, y uno podría preguntarse si efectivamente existe alguna civilización
sea lo que eso signifique, o alguna cultura que no haya hecho, inventado, desarrollado algo que tenga que ver con ese movimiento, con esa expresión por el cuerpo, ¿cierto? Y que es muy interesante también desde los inicios. Sí, y que, claro, al comienzo era algo muy ceremonial, porque entonces se congregaban las personas para danzar en círculos de movimiento, en torno al fuego, para celebrar matrimonios, para celebrar nacimientos, para celebrar la muerte, para dar inicio a la guerra. Y es que tiene un impulso vital. La danza viene como de una necesidad, como veníamos diciendo, de depurar para sanar, y también como muy sujeta a las vibraciones del universo, y como el cuerpo unido, el cuerpo puede ser el cuerpo humano. Paul Valéry habla de los animales, de cómo los animales también danzan y tienen unos movimientos para cortejar, pero también para pelear, inclusive para celebrar los alimentos. Y como esto es muy asociado a la espiritualidad, a lo ritual, a la forma en la que nos comunicamos con el mundo. Hay una cosa que me parece interesante, al menos digamos mencionarla, y es que Valéry comienza ese texto sobre la danza con una confesión, ¿no? Que es una reflexión filosófica, si se quiere, de alguien que no baila. Y lo primero que él dice, en cierto sentido, es que hay como una cierta dificultad, ¿cierto?, en abordar la filosofía, abordar más bien la danza desde la filosofía, ¿no? Parecería ser que el lenguaje filosófico, que es un lenguaje muy, ¿no?, digamos, racional, muy de la mano de, ¿no?, de esa tradición un poco de que debe ser de conceptos, en fin, y que la danza en cierto sentido es otra cosa que desborda un poco el pensamiento del filósofo. Y por eso es interesante la invitación con Annie, porque es desde la filosofía, que es como su profesión, pero también su vicio, muy bien, que es la danza, en esa dicotomía un poco de la danza y de la filosofía. Y entonces la pregunta ahí sería un poco, para cerrar un poco la primera pregunta, es ¿qué podría, ¿no? ¿Qué podría el filósofo decir? Si decimos que Annie es indiana, muy esquizofrénicamente un poco, pero ¿qué puede decir la Annie filosófica de la Annie danzante? Yo creo que me ha pasado algo muy, muy bonito con respecto a esa relación, y es que me he dado cuenta que mis maestros de danza son personas profundamente reflexivas. Y claro, mis maestros de filosofía son personas que no bailan. Exacto, no. Profundamente si bailaban quietas. mal, o sea. No, y es lindo porque, claro, la danza se vuelve también una constante pregunta por el ser, por lo que quiere comunicar el ser y por la forma en que mi cuerpo como mediador se comunica y como mediador del ser expresa, ¿no?, lo que siente. Entonces ahí sí veo como una clara relación entre la filosofía y su interrogante con la danza y su, digamos que la danza podría ser, no sé, auténtica, autónoma, espontánea. Y asimismo la filosofía funciona, ¿no?, como en busca de posibilidades y en una constante investigación. Entonces, así como nos proponemos preguntarnos desde la filosofía a propósito de la justicia, de la virtud, de lo bueno, de lo malo, de la moral, de la ética, asimismo el bailarín está en una constante interrogación de qué es lo que quiero mostrar, a dónde quiero llegar con este movimiento, qué se quiere expresar a partir de un cuerpo que guarda una historia, que tiene unas inquietudes, de un cuerpo que se entrena, de un cuerpo que también es una disciplina. Y cómo conversamos también por medio del cuerpo, cómo hay una comunicación corporal que es el 80% de nuestra comunicación, ¿no? Como el cuerpo no miente, como dice
Martha Graham, y la filosofía en busca también de la verdad. Un poco para seguir la discusión, quisiera que aterricemos esto que nos has dicho hasta el momento con el objeto, digamos, de reflexión de esta segunda temporada del podcast, y es el cuerpo, ¿no? Y pues hablar de danza es hablar también de cuerpo, digamos. Entonces quería preguntar un poco sobre cómo entender la relación pues cuerpo y danza, y que tiene que ver un poco con el mundo, ¿no? Con el mundo, sí, con lo circundante. Y pienso que hay varias cosas, ¿no? El cuerpo como objeto danzante, y este objeto danzante en un lugar, ¿no? En un lugar específico. Pues primero el cuerpo como territorio, ¿no? Como el primer territorio que habitamos al nacer, pero también la imposibilidad de cuerpo sin mundo, ¿no? Es que todos estamos igual atados a un mundo que tiene una gravedad, que tiene un clima, que tiene, nacemos dentro de una cultura, con una historia genética, pero también con una historia social, y la danza, supongamos desde lo cultural, es la expresión de todo esto, ¿no? Entonces es la expresión de una historia que se cuenta a través de unos cuerpos que danzan, y estos cuerpos que danzan vienen permeados también de unas opiniones, ¿no? Y a mí me parece muy interesante la responsabilidad del bailarín con respecto a su cuerpo y con respecto a lo que muestra a través de su arte. Digamos que ahí puedo ver un poco la relación que tiene el bailarín con el mundo, con aquello que lo rodea, y su responsabilidad como artista de cambiar el rumbo de ese mundo en el que habita por medio de su opinión corporal, ¿no? Una vez más se vuelve la danza como una apuesta muy poética de la acción de esta materia que somos los seres humanos. Ahí esto toca un punto que me parece muy interesante, que lo ha llamado como responsabilidad, pero también es un poco como el cuidado, ¿no? Porque es el cuidado también que tiene el danzante con su cuerpo, ¿no? Y esa preocupación sobre el cuerpo mismo, sobre ese instrumento de expresión, no sé si de trabajo, bueno, seguramente sí tienen que, pues obviamente todos tenemos que trabajar y ganarnos la vida en algo, sí, sí. Pero acá es un poco sobre el instrumento también de expresión, ¿no? Como nos estabas diciendo hace un momento, expresar algo específico por medio de ese movimiento y de la acción, ¿no? Creo, y lo voy a decir desde mi ignorancia, también para el danzante se vuelve un ritual el cuidado del cuerpo, ¿no? Hay como un ritual donde el propio cuerpo, porque no es cualquier cuerpo, es el cuerpo propio que se vuelve un instrumento y un objeto de cuidado muy especial, ¿no? Y eso es distinto. Sí, es muy interesante lo que su merced dice, porque efectivamente hay un cuidado y hay una preocupación y hay una ocupación, ¿no? Y la danza también se ha convertido en un oficio, y ha sido oficio por muchísimos años. En Grecia los bailarines, los danzarines ya eran considerados como unas personas cuyo oficio era danzar, ¿no? Y hablando de Grecia, tenían a su musa Terpsícore, ¿no? Sí, la musa de la danza. Es una necesidad muy, muy humana, la de primero expresar por medio del arte el sinsentido de la vida, ¿no? Y la cantidad de sentimientos que vienen con ella, y la cantidad de dificultades, ¿no? Entonces se vuelve el cuerpo un instrumento, pero también se vuelve una limitación, porque efectivamente hay una frontera que es la piel, y hasta aquí llega mi movimiento. Entonces me ocupo de mi propio cuerpo y me cuestiono mi propio movimiento, mis propias sensaciones y mis ritmos. Has tocado hace un momento un asunto que le parece interesante a Valeria, y es la expresión y el movimiento, ¿no? El cuerpo se expresa por medio del movimiento,
Y Valéry dice que hay una diferenciación entre el movimiento, digamos, físico, que tiene un fin determinado, ¿cierto? Los cuerpos que buscan alimentación, por ejemplo, y digámoslo así, como no recuerdo muy bien, no sé si es la palabra que utiliza Valéry, pero creo que es un poco inútil, ¿no? No tiene como una finalidad más allá del mismo movimiento, digamos. Creo que es como la idea de Valéry. Entonces quería preguntar un poco cómo expresa, en principio, cómo hace el danzante para expresar, ¿cierto? Estar en un escenario y poder transmitir cosas. Uno, y lo digo de nuevo como observador, cuando uno ve un ballet o ve una representación de unos danzarines, de unas comparsas, donde está igual la música, ¿no? Obviamente que está siempre la música atravesada, hay una expresión, ¿no? Uno como espectador se da cuenta y experimenta también cosas, ¿no? El danzante me parece a mí que no solo está tratando de hacer algo, sino expresar y comunicar algo, ¿no? Y la pregunta es un poco sobre eso, sobre desde la experiencia que tienes como danzarina, ¿cómo sería esa forma de entender la expresión artística a través del cuerpo? Y es que entrar al teatro ya es de por sí como entrar a un universo, ¿no? Ver cuerpos que se mueven, que cuentan una historia, que sobrepasan unos límites corporales a los que no estamos acostumbrados y que dibujan unas figuras más allá del entretenimiento y de la diversión. Y Paul Valéry lo dice al final de su texto, es una admiración y también una proyección de mi propio sentir. Se vuelve conmovedor, se vuelve transformador observar cómo una puesta en escena habla de una época, pero también habla de una sociedad, también habla de unas historias y también juega a proponer mundos paralelos al mundo en el que estamos aquí y ahora viendo una obra, ¿no? Finalmente terminamos inmersos en ese otro mundo como espectadores. Y como bailarines, efectivamente estamos al interior de un mundo diferente, al interior de un mundo que hemos tejido y creado con nuestros compañeros bailarines, o si se trata de un mundo que voy tejiendo y creando, un mundo que tiene también la participación de un coreógrafo, de una musicalidad, de un espacio que se dispuso, pero como su merced decía al comienzo, también es un mundo que he venido preparando con mi experiencia y con mi entrenamiento, ¿no? Y a propósito del movimiento, dice Paul Valéry, los movimientos automáticos por lo general corresponden a un estado del ser. Me recuerda a movimientos automáticos a Pina Bausch. Y como en esa danza teatro se repiten movimientos y se vuelve algo bastante disciplinado, ¿no? Porque es el bailarín que estudia la sucesión de movimientos y cada vez que se realiza hay una esencia diferente. Es decir, uno no ve solo una repetición uniforme, sino que uno ve una repetición de movimientos que van increciendo hacia un clímax de la obra, y finalmente es esta acción poética que nos lleva a reflexionar nuestra propia existencia de forma más profunda y a comprender que soy un cuerpo con una mente y con un espíritu, y que mi cuerpo también es espiritual, y que mis extremidades, que mi rostro, que mi torso, que mi cintura tiene también una vida propia. Y cómo llegamos a la libertad, ¿no? Como al final de esto, Paul Valéry dice, claro, son transformaciones, es una búsqueda, y siento que al final de esta búsqueda corporal y de esta búsqueda de movimiento, lo que hay es la libertad de mi expresión y por fin la catarsis por medio de estos impulsos vitales y corporales y de escuchar a mi cuerpo, ¿no? A veces también bailamos en el silencio y es complicado, pero también es una exploración
de cómo el cuerpo se quiere mover, de cómo el cuerpo tiene unos movimientos innatos. Pero esos movimientos innatos no son simplemente danza, ¿no? Es algo como a partir de ahí, de ese movimientos innatos, uno hace algo y viene la disciplina, ¿no? Porque ahí viene el punto, que yo puedo bailar bien salsa, pero eso no me hace bien bailarín, ¿no? Necesita una disciplina y un entrenamiento, ¿no? Una preparación. Y me hace pensar que cuando en filosofía decimos todos somos filósofos, mientras nos estamos preguntando cosas, entonces la pregunta podría ser, ¿todos somos bailarines cuando bailamos? Creo que ahí también podríamos discutir un poco con la idea academicista de que solo es filósofo el que estudia y lee filosofía y solo es bailarín el que se entrena para, ¿no? Pero entonces no sé si ese es el tema de este podcast. Pero bueno, está bueno que salgamos de aquí con preguntas nuevas para un nuevo podcast. Sí, porque efectivamente no es un movimiento, digamos, mecánico natural, ¿no? Pues yo creo que sí hay una naturalidad. Pero que no se queda en eso, es que ese es el punto un Sí. poco de bailarín, ¿no? Pues el punto también es que el arte requiere, o desde muchas, pues no sé, desde muchas posturas, y en este caso desde mi postura, el arte requiere o es susceptible también, como dice Paul Valéry, a ser enseñado. Un poco para ir cerrando la charla, porque podríamos quedarnos acá viendo varios temas que se Muchos van abriendo, temas, ¿cierto? Me gustaría volver sobre la relación un poco de qué es el cuerpo para el danzante un poco, desde una perspectiva que abriste hace un momento, y es sobre los límites. Decías algo así como que en un principio el danzante busca salir, transgredir, si se quiere, ciertos límites, ¿cierto? De lo que sería el movimiento natural, pero al mismo tiempo está bajo sus propios límites porque sigue siendo un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que tiene límites, ¿no? Un cuerpo, sí, que ¿cierto? tiene unas fronteras que lo separa del mundo y del otro. Exacto, entonces es como esa tensión un poco bien interesante que acabas de mostrarnos sobre el cuerpo y sus límites, pero una relación bien interesante. Entonces no sé, quería si puedes ahondar un poco sobre ese aspecto. Pues es muy chévere también ahorita que su merced habla de la tensión, ¿no? Y últimamente que he estado explorando la danza contacto, ¿no? Y dentro de la danza contemporánea algo que se llama el contact, que se ha vuelto muy conocido. Y ¿Y en qué consiste entonces el contact consiste en hacer una tensión y una oposición de cuerpos. Okay. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con otro cuerpo? Por medio de tensiones, distensiones y oposiciones, ¿no? Y se vuelve algo muy interesante con infinidad de posibilidades. Y dentro de estas posibilidades podríamos encontrar lo que hablamos de la limitación. Y es que hay 1.000.000 de limitaciones, ¿no? Si se quiere, cuando hablamos de movimiento. Porque dentro de la cotidianidad, nuestro movimiento se ha vuelto un movimiento enfocado al trabajo, ¿no? Enfocado a la labor. Y termino utilizando mi cuerpo para sentarme frente a una pantalla o para sentarme en un salón de clases, y se vuelve entonces un cuerpo bastante quieto, un cuerpo muy en la limitación social también, ¿no? No es límites normal. sociales, ¿no? Límites sociales del cuerpo, ¿no? Claro, entonces no es normal ver a alguien bailar. A mí a veces me genera como la necesidad de mover mis brazos a modo de danza, y se vuelve extraño, ¿no? Y Paul Valéry también habla de la extrañeza de un cuerpo que se mueve al ritmo de unos sonidos y unas expresiones. Entonces no es normal ver a alguien esperando pasar la calle mientras está haciendo unos movimientos de danza, ¿no? Aunque en nuestro país sí, en nuestra ciudad sí hay muchos bailarines en los semáforos. Un saludo a todos esos bailarines también. Pero sí, yo creo que hay límites por donde se le mire, y creo que la danza es
una solicitud de trasegar, de transformar esos límites y de atravesarlos. Y lo podemos ver en muchas obras, y lo podemos ver en cualquier ser humano que esté bailando y que tenga un recorrido en la danza que le haya permitido llegar a pararse de cabeza, a hacer piruetas, las bailarinas de ballet que se paran en las puntas de sus pies, pero también la danza afro, que tiene unas vibraciones muy particulares y muy complejas, a nivel del torso, a nivel de las caderas, la danza árabe, El flamenco como la argentina, inclusive las danzas tradicionales tienen una dificultad. Y bueno, también son esos los límites que se trascienden cuando se baila, ¿no? Y un poco una última pregunta, que en otros momentos hemos tratado de pensar la relación pues entre el cuerpo y sus limitaciones, pero en realidad con un aspecto muy importante que es la enfermedad. Y me gustaría hablar un poco sobre dos cosas que acabas de decir. Lo primero es un poco eso conformarse como un cuerpo que expresa de una manera inhibida, ¿no? Desinhibida, sí. Perdón, sí, desinhibida es la palabra, ¿cierto? De buscar otras formas, ¿no? De transgredir eso, pero al mismo tiempo dice el miedo de la lesión un poco, ¿no? Sí. Porque creo que lo peor que le puede pasar a un bailarín pues es lesionarse, obviamente, ¿cierto? Que es una especie, podríamos pensarlo como la especie de enfermedad, ¿no? Enfermedad del cuerpo. Del cuerpo, que es también la lesión. Que también es una limitación, pero es una limitación más interna. Sí, exacto. Y que también es un riesgo y un miedo, ¿no? Creería yo, ¿no? Es un riesgo constante, claro, porque siento que la danza también es enfrentarme y arriesgarme constantemente, ¿no? En esta exploración necesaria del bailarín y de la bailarina. Siempre hay un riesgo de que haya una lesión, de que haya un accidente. Sí, pienso que es una limitación y está dentro de las dificultades del bailarín, ¿no? Y dentro de las dificultades de la danza. Y es que mi cuerpo es mi lienzo, mi entrenamiento es mi pincel y mi investigación, ¿no? Siento que también es un oficio que te obliga a estar actualizándote y entrenándote constantemente. Y una de las frustraciones mientras uno está en eso, ¿cómo se llama? Como una manía, cuando uno se vuelve obsesivo con ciertas actividades, y lo he visto en muchos bailarines y lo he sentido también en carne propia, que se vuelve una obsesión, y es que necesito ir a entrenar y necesito ir a bailar, y hay una competencia también y hay unas expectativas que se acaban cuando estás lesionado. Entonces, no sé, es complejo porque, bueno, en este momento yo también paso por una situación de lesión, y entonces hay que parar de danzar y hay que ir al cuerpo, al cuidado del cuerpo y a la quietud. Y sin embargo creo que el trabajo del bailarín, más allá de esta obsesión disciplinada que también se vuelve como uno se siente como en el ejército, ¿no? Sí. Porque es que si no vas, tus compañeros te cuestionan y tus profesores te cuestionan también. Pero también siento que un equilibrio que tiene que haber entre la quietud y el movimiento. Y en este momento pienso que las lesiones son una llamada del cuerpo a parar y a tomarse un descanso. Y es el cuerpo diciéndote, oye, te permito bailar y te permito expresarte, pero también necesito la quietud del descanso y lo que hablábamos al comienzo del cuidado de sí, del cuidado del cuerpo. Y sin embargo, me sigue retumbando la idea de que la danza es sanadora. Entonces también muchas veces un cuerpo en estado de quietud se puede enfermar y se puede lesionar. Y la necesidad de ese cuerpo es el movimiento.
la conexión con un ritmo, con una cadencia, con un balanceo, con una vibración. Es una cura emocional, es una cura mental y es una cura corporal, la danza. Hasta aquí el episodio de hoy. Agradecemos la participación de Annie Hurtado, quien ha sido entrevistada por Milena Bonilla y William Guerrero, con la presentación de Oscar y con la ambientación musical a cargo de Israel y Pablo Orrego.